al tema de plantas. Vamos a empezar con un poco de taxonomía para luego, pues, ver histología vegetal. ¿Ya? Hablar de taxonomía vegetal es hablar de la clasificación de las plantas. Antiguamente las plantas se clasificaban, pues, de una manera muy simple. El padre de la botánica, considerado el Teofrasto, un discípulo de Aristóteles, decía que las plantas se agrupan en tres: árboles, arbustos y hierbas. Entonces, a partir de esta clasificación, se empieza pues a hacer divisiones, porque cada día se descubrían nuevas plantas, unas menos y otras más evolucionadas. Entonces vamos a ver esto que viene a ser pues taxonomía vegetal. Pero antes un poco de características de las plantas. Bien. Las plantas son seres vivos, pues eucariotas, porque tienen célula con núcleo. Son autótrofas ya que pues realizan su propia fotosíntesis y son multicelulares, porque porque están formados por varias células. En cuanto a nutrición, pues decimos que las plantas hacen fotosíntesis oxigénica, ya que usan como agente reductor al agua, y esto les permite liberar al medio ambiente oxígeno. Las plantas, su principal pigmento que permite la fotosíntesis es la clorofila. Sin embargo, el carotenoide y otros pigmentos también participan, pero el que presenta magnesio y permite atraer la luz es la clorofila. Okay. Bien. Antiguamente, pues, se consideraba las algas dentro de este grupo de las plantas, ya que se pensaba que eran todas pluricelulares. Pero sin embargo, luego se descubrieron que había algas unicelulares, y luego estas se clasifican en el reino protopista. Entonces, las algas que sí eran pluricelulares no presentaban raíz, tallo ni hojas, pero presentaban estructuras muy similares como rizoide, filoide y cauloide, que vienen a ser como una especie de raíz, tallo y hoja, pero menos evolucionado. Bien, lo que nosotros vamos a ver ahora, pues en sí, es la clasificación de plantas, ¿no? Que son las criptógamas y las fanerógamas. Cripto significa oculta, ya que sus semillas están ocultas. Perdón, ya que están libres del sol, libres del sol. Las criptógamas son plantas poco evolucionadas y no se reproducen por semillas porque la carecen. Ellas se reproducen por esporas. Tampoco producen flores, son criptógamas. ¿Quiénes están ahí? Aquí está la división, pues, briófitas, que corresponde a los musgos, y la división pteridófita, que corresponde a los helechos. En plantas con flores, como las fanerógamas, que son estas de acá, tienen dos clasificaciones, la división gimnosperma y la división angiosperma. Las fanerógamas son plantas que se reproducen por semilla, se reproducen por semilla, ¿ok? En cambio, las de acá se reproducen por esporas. Cripto significa ocultas, son plantas que no están expuestas al sol. Bien, entonces te decía que las briófitas es una división de las criptógamas. Aquí está el famoso musgo. Estas plantas son muy pequeñísimas, tienen filoide, cauloide y rizoide, que son estructuras muy pequeñísimas. Además, son avasculares. ¿Y qué es una planta vascular? Una planta que no tiene xilema ni floema. Entonces, ¿por dónde entra el agua o cómo se reparten los nutrientes? Todo es a través de difusión, o sea, atraviesa la planta. Acá no hay xilema y no hay floema, recuerda. Los helechos tienden a ser, pues, plantas un poco más evolucionadas y están dentro de las talofitas, porque tienen talo, tienen tejido, tienen xilema, tienen floema diferenciado. Entonces, ¿pero por qué están en el grupo de las criptógamas ambas? Porque ambas se reproducen por esporas. Pero los helechos son un poco más evolucionados que las briófitas. Recuerda que las pteridofitas, pues, corresponde a plantas que se hicieron desde el periodo jurásico, desde el periodo de los dinosaurios. Se dice que los helechos eran alimentos de los dinosaurios. Cuando estos se extinguieron, pues los dinosaurios también empezaron a morir por la falta de su alimento. No olvidar que los helechos son plantas más evolucionadas que los musgos. Tienen vasos conductores, lemiflemas, tienen tejidos y tienen hojas muy grandes llamadas frondas, que son estas de acá. Son frondas. Entonces, una fronda, ¿cómo se llama cada uno de estos?
se llama foliolo. Cada uno se llama foliolo. ¿Ya? Bien. Ahora, las plantas llamadas fanerógamas, tenemos acá a las gimnospermas y las angiospermas. También le dicen grupo de las espermatofitas. Tienen semilla. Las gimnospermas producen semillas, sí producen semilla. Las angiospermas también producen semillas. Pero la diferencia es que las gimnospermas, gimno quiere decir desnuda, y esperma, semilla. ¿Por qué mi semilla desnuda? Porque no tiene quien envuelva la semilla, está libre. En cambio, las angiospermas, sus semillas están protegidas por un fruto. Tú cuando comes un fruto, dentro de la pepa, ¿sí o no? La pepa es la semilla, están protegidas por el fruto. En cambio, las gimnospermas, pues no hay quien cubre las semillas. Gimno significa desnuda, esperma, semilla, semilla desnuda. Entonces, corresponden las semillas desnudas. Las angiospermas son las plantas más evolucionadas. Que son plantas sin semilla, perdón, con semilla desnuda, no tienen pistilo, que es una estructura femenina. No producen frutos, por eso que decimos que es desnudo. Sus óvulos se forman, que están desnudas. Estas plantas, las semillas, estas plantas de las gimnospermas, más despacio. Ya, chicos, ¿sabes qué pasa? Mira, quiero que veas algo. Ya, si estoy corriendo un ¿Puedes poquito. dar ejemplos también? Ya, ¿sabes por qué estoy corriendo? Porque tengo 39 diapositivas. Y el tema es amplio, es bien amplio, chicos. Si estoy corriendo es por eso. Ya, voy a hablar un poco más despacio. Ya. Pero quiero que quede bien claro, ¿ya? Voy a hablar un poco más despacio. Claro. A lo poco, no, pero ¿sabes cuál es el problema? Porque como... El problema es que el examen diario abarca todo. Porque Y no van a poder darlo. Porque ¿de qué sirve que vamos tan rápido? Al final no vamos a entender. Mejor aunque sea un Es que poco para lento, eso pero está se la va a praxis. entender. Para eso es la praxis, chicos. En la praxis yo voy a rebobinar todo. O sea, voy a hacer preguntas. Justo ayer hablé con el profesor encargado y le dije que coloque praxis, porque no hay praxis. Entonces, el praxis sirve para poder responder, pues, cuánto hemos aprendido. Entonces, le dije que ponga praxis porque de qué sirve hablar, 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 y los chicos no van a saber contestar una pregunta, le digo, ¿no? Y ya se colocó el praxis. Igual, voy a tratar de hablar un poco más lento, ya, chicos, no se preocupen. Pero igual, recuerda que esta semana, esta clase, es tan larga que abarca 2 temas, o sea, 2 semanas. Abarca 2 semanas. Voy a regresar de cero. Ya bueno, esto ya sabes. Esto es lo que más me interesa. Criptógamas y fanerógamas. Las criptógamas son las plantas, pues, que no producen semillas y tampoco producen flores y se reproducen por esporas. Las fanerógamas son las plantas con flores, se reproducen por semillas. Las criptógamas, dentro de este grupo encontramos a 2 divisiones, 2 exclusivamente, los musgos y los lechos. Y las algas luego se clasifican en el grupo del reino protista, eso que lo dije la semana pasada. En las criptógamas tenemos a la división musgos y división helechos. Bueno, en sí su nombre real es división briófita y división pteridófita. Musgo es su ejemplo, ¿ya? Y en plantas fanerógamas tenemos a la división gimnosperma y a la división angiosperma. Vamos a ver acá las divisiones. La briófita es la división que corresponde a todos los musgos, que son plantas muy pequeñas que podemos encontrar, por ejemplo, en las cañerías. Cuando hay algunas veces que cuando abren el caño, esa pared se ve como algo verde, algo verdoso pegado a la pared. Y en algunos casos es hongos, pero no siempre. Recuerda que los musgos son plantas pequeñísimas, confundido con hongos, con moho, que tienen estructuras como filoide, cauloide y rizoide, que son como raíz, tallo y hoja, pero son muy pequeñitos. Pero se pueden diferenciar. Los musgos no tienen vasos conductores, no tienen xilema ni floema. No hay por dónde circule la sustancia de la planta. Entonces, ¿cómo se hace su transporte? Por difusión. Atraviesa la planta.
Otra división es las pteridofitas, que son los helechos. Estas plantas no tienen tejidos diferenciados, perdón, estas plantas sí tienen tejido diferenciado, tienen xilema y tienen floema, por donde conducen su savia. Recuerda que la pteridofita, pues se pensaba antiguamente, o se piensa, mejor dicho, que fueron alimentos de los dinosaurios, ya que se descubrió un resto fósil de una piedra, ¿no? En una piedra se vio pues esta huella de un helecho. Y según estudios, pues esto viene desde el periodo Jurásico. Entonces se da a entender de que fueron alimentos de los dinosaurios. Pero el helecho que se descubrió era un helecho muy grande. Hoy en día los helechos no son tan grandes, son pequeños. Entonces ha reducido su tamaño. Los helechos tienen hojas muy grandes llamadas frondas. Eso porque acá es una fronda. Son frondas. Y cada uno de estos se llama foliolo. Y atrás están pues los famosos soros con sus famosos esporangios y sus esporas. Se reproducen por esporas. A diferencia entre una briófita y una pteridofita, las briófitas son muy pequeñitas. Sus hojas son rudimentarias, o sea, son poco evolucionadas. Le dicen filoides a sus hojas. En cambio, acá sus hojas le dicen frondas. Acá sí hay hojas de verdad. Frondas. ¿Ya? En la otra división, en otro grupo de las fanerógamas, tenemos a la división gimnosperma y la división angiosperma. Estas se reproducen por semillas. Vamos a ver que las gimnospermas son las plantas de mayor tamaño, además sirven en la industria de la madera, porque son las más resistentes. Y las angiospermas pues, son las plantas más evolucionadas, plantas con semilla. Entonces, semilla desnuda. ¿Y por qué le dicen semilla desnuda? Porque no hay un fruto que envuelva a la semilla. Acá no se forman los frutos. En cambio, en las angiospermas sí vamos a ver frutos. Cuando tú comes una manzana, por ejemplo, esta tiene pepa, la cual viene a ser la semilla. Las angiospermas forman frutos, las gimnospermas no forman frutos. Vamos a ver las gimnospermas. Las gimnospermas tienen flores sin pistilo. Los pistilos son las partes femeninas de una flor. No tienen pistilo estas plantas. Por lo tanto, tampoco forman fruto. Sus óvulos se forman sobre las hojas carpelares, por ello no forman fruto, porque si estuvieran dentro estarían envueltas. Recuerda que las semillas se encuentran desnudas y no están dentro de un fruto, pues le dicen semillas desnudas. Estas plantas son las más altas que existen. Ejemplo, la secuoya, que es una que mide aproximadamente 126 metros. Estas plantas habitan en América del Norte. Son las plantas, vamos a decirlo así, son las plantas que sirven para la industria de la madera, ya que su tallo es muy leñoso. Otro ejemplo están las coníferas, que son plantas muy resistentes. Por ejemplo, te dicen, quiero una puerta hecha de pino, carísimas, que son muy duras. Otras plantas, acá también tenemos al ciprés, aquí está también el abeto, está la secuoya, está también la ginkgo biloba, ¿no? El famoso árbol de Navidad, por ejemplo, es una araucaria, es una planta, también le dicen árbol de Navidad. El pino, por ejemplo, ¿no? Es un tipo de pino en sí. Entonces, todo lo que corresponde a plantas con tallo resistente y bien grueso, son las gimnospermas, no forman frutos. Tienen estructuras femeninas como masculinas, pero las femeninas no tienen pistilo. Las masculinas producen polen. Ahí está, producen polen. Su cono femenino, por ejemplo, es muy reconocido en cuanto a la industria comercial. No sé si alguna vez tú has visto cuando venden la corona de Adviento y le colocan como unas piñitas que parecen maderitas. ¿Has visto? Dime sí o no nada más. En la corona de Sí, Adviento hay como unas piñitas de madera que lo pintan de blanquito con sí, escarcha algunas. sí, Sí, Ya, mi. en realidad eso es el aparato femenino de una planta de gimnosperma.
aunque no lo crean, es el aparato femenino de la planta gimnosperma. Le dicen conos. Le dicen conos. En el del varón es más la femenina es la dura, la que parece piñita. Esa es esta, de acá. Por eso está siempre sobre el pino. Entonces, solo es hembra. No, no, el pino tiene ambos, sino que el masculino, esto de aquí se rompe rápidamente. Tú lo agarras y se va deshaciendo ya. En la Universidad Agraria La Molina hay un jardín botánico. Tuve la oportunidad de ir hace años y tienen pinos. Sí, y tiene bonitas también, cosas ahí. tienen la planta ginkgo biloba, que es una de las plantas casi extintas en nuestro país. Ojo que la ginkgo biloba no es de Perú, sino que se trató de adaptar aquí en Lima, y una de ellas está en la Agraria La Molina, la ginkgo biloba. Tiene una gran importancia medicinal para curar enfermedades de gripe, enfermedades respiratorias. Pero recuerda que un pino tiene ambos, tiene masculino y también tiene femenino, sino que el que se conoce más es la femenina porque su piñita es más dura y sirve para decoraciones. El masculino no, es más frágil. Ambas tienen. Bien, recuerda que acá sus hojas carpelares, que vienen a ser las partes más femeninas, y los estambres, la parte masculina, se disponen en conos, ¿ya? Son unisexuales. ¿Qué es unisexual? Que en una sola planta encontramos las dos estructuras, tanto masculina como femenina, pero están en diferentes estructuras. ¿Cómo es eso? Hacia arriba puedes encontrar pues la parte masculina y hacia abajo encuentras la parte femenina. ¿Me dejo entender? O sea, normalmente en una flor de la planta angiosperma, en una flor encuentras ambos. En una planta no, angiospermas. Hay pistilo y estambre. Pero en cambio, en un pino no. En un pino está la parte femenina abajo y la masculina está arriba. Cuando el polen cae, pues cae hacia abajo y fecunda a la parte femenina. Esas. Ya. Así es. Entonces, le dicen por eso unisexual, porque están en diferentes estructuras, pero en un solo árbol. Las plantas, ¿hasta ahí se entendió, chicos? Para pasar a angiospermas. A ver qué dicen, ¿se entendió esa parte? Pregunten con confianza, Sí. no me molesto. Sí, estaba clara, sí, nada más. A ver, chicos. Por interno me dicen que repita. Voy a repetir una parte rapidita nomás. En caso de las plantas gimnospermas, como el pino, el ciprés, el abeto, las cicadales, las secuoyas, estas plantas, pues, pueden tener los órganos sexuales en diferentes estructuras. O sea, en una planta están, pero distribuidas. En una flor no encuentras los dos, no. Hacia arriba están masculinas y hacia abajo están femeninas. Es así. En cambio, en una planta angiosperma no es así. En una flor están los dos. Es la única diferencia. Las angiospermas son las plantas más comunes, las que más abundan y las más evolucionadas. Sus semillas están dentro de un fruto. Por ejemplo, la manzana, la semilla está dentro, en el huesito. El durazno, la pepita, dentro contiene la semilla. Entonces, este tipo de plantas, sus flores tienen pistilo, flores pistiladas. Y el óvulo está en la parte de abajo, o sea, en el ovario. Esto, por ejemplo, viene a ser el gineceo. ¿Qué es un gineceo? La parte femenina de una flor. La parte de arribita se llama el nombre, estigma. El tubito se llama estilo, este de acá se llama ovario. Y la parte masculina, esto se llama pues estambre, todo es un estambre, en conjunto se dice androceo. El palito se conoce como filamento, y estos dos que parecen testículos
se conoce como tecas, pero ambos llevan el nombre de antera. ¿Por qué lo comparo con un testículo? No es la misma, porque habla esas cosas. No, no, no. Es que es la parte masculina. Y dentro está el polen. ¿Me dejo entender? Al igual que el testículo, dentro están los gametos. Aquí dentro está el polen. El grano de polen es la parte sexual en sí, masculina, que está dentro de esto. Cada uno se llama teca y los dos se llaman antera. Y el palito se llama filamento. Filamento más antera, estambre. Conjunto de estambre, androceo. Aquí, carpelo es todo esto. La punta se llama estigma. El palito de acá se llama estilo. Entonces se llama ovario. Ovario más estilo más estigma, carpelo. Conjunto carpelo, gineceo. ¿Está bien, chicos? Muy rápido, nuevamente. A ver, Sí, Miss, vamos. por favor, repita. Ok, muchos nombres, ok, es normal, chicos, es normal. Esto es una flor, esto es una flor. Tiene sépalos, los sépalos es la parte de la parte verde, normalmente suele ser verde, está debajito de una flor. Cada uno se llama sépalo y en conjunto se llama cáliz. Luego siguen los pétalos, que vienen a ser pues en conjunto la corola. Esta es una flor hermafrodita, también le dicen una flor normal, completa, porque tiene ambos. Tiene la parte masculina, que en flores se llaman estambres, y femenina, que en flores se llaman carpelos, también le dicen pistilos. Esto de acá es lo que no hay en el gimnosperma, no hay pistilos. ¿Qué más? La parte masculina llamada estambre, en conjunto se conoce como androceo. Varios estambres me dan un androceo. ¿Y un estambre qué cosa es, Miss? Un estambre es filamento, que este palito filamento, más antera. La antera tiene dos tecas que contienen al polen. Entonces, antera más filamento, estambre. Carpelo, ¿de qué está formado? Estigma, la puntita, el palito de acá, estilo, entonces se llama ovario. Ovario, estilo y estigma. Estigma, estilo y ovario. Estos tres conforman un carpelo, también le dicen pistilo. El conjunto de pistilos o carpelos se llama gineceo. Gineceo. Ya está. Acá dentro del ovario están los óvulos. Cuando los óvulos son fecundados, el ovario crece. Cuando el ovario crece y se hace maduro, se forma el fruto. O sea, mis, ¿qué es el fruto? Es el ovario maduro. ¿Por qué contiene la pepa? ¿Sí o no? El fruto es el ovario maduro. Y la pepa es el óvulo fecundado maduro. Bien. Tienen flores completas que pueden ser hermafroditas o unisexuales. Claro, por ejemplo, en la papaya, las flores son unisexuales. ¿Cómo es eso, mis? Hay una flor con puros estigmas. Hay otra flor con puros estambres. ¿Me dejo entender? A las flores con puros estigmas le dicen flores, perdón, con puros pistilos le dicen flores pistiladas, puras partes femeninas. De una flor con puras partes masculinas le dicen flores estaminadas, con puros estambres. ¿Qué planta lo tiene? La papaya. En la papaya hay árboles con puras flores femeninas y otro árbol con puras flores masculinas. La papaya. Pero lo normal es que las plantas las flores sean hermafroditas en las angiospermas, porque hay pistilo y hay estambre. Es lo normal. Dentro del grupo de las angiospermas vamos a encontrar pues a las plantas de tipo monocotiledóneas y las plantas de tipo dicotiledóneas, ¿ya? Pero antes de eso quiero que veas esto. Esta es una flor hermafrodita. ¿Por qué? Porque tiene, mira, aquí. Tiene los dos sexos. Así es. Tiene, mira, el famoso pistilo, que pueden ser tres, ¿no? Y tienen acá los estambres. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Tienen su ovario y sus óvulos. Es una flor hermafrodita. Este ovario, cuando recibe al polen, fecunda el óvulo y el ovario madura. El ovario madura y forma al fruto, que también puede ser un fruto tipo pomo, como este, o como un fruto de tipo leguminosa, que es esta de acá.
Dentro están los óvulos fecundados, ahí están los óvulos. Lee mucho le decimos semilla, pero en sí son óvulos fecundados. Cuando maduras se dice semilla. Ahí está. Fruto carnoso, fruto seco. Ya está. Las plantas de tipo monocotiledóneas, las monocotiledóneas, son plantas mono, se refiere a uno, tiene un cotiledón. Un cotiledón es lo que encontramos dentro de una semilla, que es una estructura o embrión, es como el embrión, ¿ya? Entonces, sus semillas tienen un solo cotiledón. Acá están, ¿ya ves? Por ejemplo, cuando agarras un diente de un choclito, te habrás percatado que dentro de ese diente hay algo blanquito. Ese blanquito se llama cotiledón y además hay un líquido que está dentro. Y el líquido se llama endospermo. El líquido lechoso que sale se llama endospermo. Y algo blanquito que sale se llama cotiledón. Sus hojas de la planta del maíz son alargadas. Sus nervaduras son paralelinerveadas porque tienen rayitas paralelas. Ese es un corte al tallo. Sus haces vasculares y el hemifloema están dispersos así. Y cuando cuentas las flores, perdón, los pétalos de las flores, normalmente son de 3 a múltiplo o múltiplo de 3 la cantidad de pétalos que tiene. El grano de polen tiene un poro de hendidura. Son características de una planta tipo monocotiledónea. Las plantas monocotiledóneas suelen ser de tallo herbáceo. Quiere decir que nunca van a ser tronco. Además, las plantas monocotiledóneas, tenemos aquí las famosas gramíneas. Las gramíneas o gramíneas son plantas que producen granos. Entonces, la mayoría son de tipo monocotiledónea, como la cebada, el trigo, el arroz, el maíz, la avena, son de tipo granos. ¿Correcto? Por ejemplo, otro ejemplo de monocotiledónea está la cebolla china. ¿Esto cómo son sus hojas? Como esta, ¿verdad? Ahí está, son alargadas, pues. Sus raíces son fibrosas. ¿Ves cómo es una raíz fibrosa? Así, mira. Es así, mira, una raíz fibrosa es así. Mira. Mira. Y te fijas, no hay ninguna que sea principal. Todas son principales. Esta es una raíz fibrosa, ¿no? En cambio, una raíz fascicular, una raíz pivotante es así. Así, mira. Hay una principal y el resto son secundarias. ¿Ya? Esta es una pivotante y esta es una fasciculada. Una fasciculada también va a dar fibrosa. Acá le dicen fasciculada fibrosa. Y estas son las raíces de las plantas de tipo monocotiledónea. En cambio, estas de acá son raíces de las plantas dicotiledóneas. Es la diferencia, chicos, es la diferencia. Entonces, si tú has visto, por ejemplo, la raíz de la cebolla china, es así, ¿sí o no? La cebolla, así, ¿sí o no? Del ajos, así, ¿sí o no? Ah, tienen dientes, ¿no? Son de tipo monocotiledónea. En cambio, la zanahoria como es algo así, pero esto es más grueso, ¿sí o no? Dicotiledónea. Estamos ahorita en monocotiledóneas. ¿Hasta aquí estamos bien, chicos? O también cuando cuentas la cantidad de pétalos que tiene una flor, si tiene 3 a múltiplo de 3, es una mono. Si tiene otras cantidades, pues es una dico. A ver, hasta aquí, ¿qué tal? ¿Ya te mareaste? ¿Todo bien? Ni siga, ni ya me perdí, ni ya no me gusta. A ver, recuerda que planta es un tema bien amplio, chicos, bien amplio. Quien les habla sustentó para sacar la licenciatura botánica. Uy, me acuerdo cuando me amanecía. Sí, chicos, el tema es complejo. Yo no dormía por estudiar. Me acuerdo todavía que mi profesora fue una bióloga con especialidad en botánica que me hacía sufrir, hasta con decirte que me hacía llorar en las exposiciones,
porque me equivocaba mucho en los términos, y me decía, no se dice así, se dice así. Ah, ya. Yo seguía hablando, no, está mal dicho. Repite, repite. Y así me tenía. Y así aprendí, con cachos aprendí. Sí. Y todavía cuando sustenté mi tesis, para cada mi título, tuve que hacer botánica para variar. No me gustaba, hasta que agarré el gustito y pues ahora me gusta botánica bastante. Plantas. Ya. Las plantas monocotledonias, su semilla tiene un solo cotledón, le dicen monocotledonia. Sus hojas son alargadas. Sus tallos, cuando le haces un corte, dentro vas a ver los haces vasculares, que son sistema y floema, están dispersos. Son tubos largos, ¿ah? Pero como que lo has cortado, pues se ven dispersos. Sus pétalos pueden ser múltiplo de 3 o 3. Y su polen, ¿no?, tiene una sola hendidura. Las plantas monocotledonias, sus raíces son fibrosas, como lo dije hace rato, como la raíz de la cebolla china, la cebolla tipo de raíz, ¿ya? Fibroso vascular. Sus hojas, le dije, son alargadas. Vamos a compararlo con una planta monocotledón, con una planta dicotledonia. Pero antes, recuerda que aquí sus plantas son herbáceas. Pasamos a la dico y una comparación. Las dico, que son estas de acá, pues, son legumbres. Las legumbres forman siempre, pues, semillas. Ahí están ordenaditos. Están ordenaditos, mira, ¿ves? En cambio acá están dispersos. Ya tienen 4 o 5 o múltiplos de ellos, de 4 o de 5. Del lado de polen tienen 3 poros. Recuerda que en las dicotledonias, acá los tallos sí pueden formar tronco, ¿ya? Pueden formar tronco. Y las formas de sus hojas pueden ser diversas, diferentes formas. Si comparamos con una monocotledonia, mira, acá solamente hay un cotledón, acá hay 2. Acá siempre en la mono siempre son alargadas. Sus haces están distribuidos por uno solo. Recuerda también que en dico, pues su tallo, perdón, su raíz es pivotante o axonomorfa. Miss, ¿qué es eso? Miss, ¿está hablando? ¿Qué está hablando, Miss? A ver, te muestro una imagen. Esto es pivotante. Este es pivotante, ¿ya? Como rabanito, como la zanahoria. Esto es axonomorfa. Ay, ¿qué es? Es axonomorfa. De esta forma. Entonces, este tipo de raíces que estás viendo acá que te estoy mostrando son raíces de las plantas dico. En cambio, de las plantas mono, sus raíces son así. Son así. O sea, son fibrosas. Pero cuando tú ves una cebollita, la ves así, ¿sí o no? Porque el tallo de la cebolla es ¿cómo lo llaman? El tallo es de tipo bulbo. Y al ser de tipo bulbo, porque su tallo es subterráneo, la raíz está debajo todavía. Y el tallo también. Entonces son las hojas. Entonces, cuando hagamos el tema de tallos, la próxima semana hacemos organología. Que voy a hacer esto de acá, esto de acá. Esto de acá, todo esto estoy dibujando, hacemos la próxima semana, no te preocupes. Realmente quiero que compares la diferencia. Continuamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Chicos. Pregunta. Nada.
Chicos, ¿me escuchan bien o se escucha entrecortado? Se te Por ahí me dicen que no se Sí, se le escucha bien. escucha. Deje tu señal. Ya. Vamos a pasar a histología vegetal. La histología vegetal estudia todo lo por células vegetales. Vamos a ver los tipos de tejidos que hay en una planta. Recuerda que, como tenemos nosotros, estamos constituidos por 4 tipos de tejidos. En cuanto a humanos, tenemos 4. Epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Pero en cuanto se conoce como tejidos primarios o adultos. Entonces, acá se agrupan en 2. ¿Ya? En 2. En 2, pero estos 2 se ramifican todavía. Las traqueofitas, plantas vasculares, tienen tejidos confundibles. Según sus funciones, tenemos tejido de crecimiento, tejido protector, tejido fundamental, tejido de sostén, tejido conductor y tejido secretor, que están dentro de lo que te acabo de mencionar, de embrionarios y adultos. ¿Ya? Vamos a ver. Recuerda que son tejidos, en sí, si sacamos todo, son tejidos de crecimiento o meristemáticos, protectores, fundamentales, de sostén, conductor y secretor. Pregunta que vino hace años en San Marcos fue esta de acá, donde varios cayeron. Bien, vamos a ver. Empezamos con el tejido meristemático, que viene a ser un tipo de tejido embrionario. ¿Y por qué le dicen tejido embrionario? Porque hace constante mitosis. Mira, una célula madre forma células hijas. ¿Cuál es la finalidad de este tipo de tejido? Que va a brindar a la planta crecimiento. Cuando digo crecimiento me refiero hacia arriba y hacia abajo, porque hacia arriba por el tallo y hacia abajo por la raíz también crece. ¿Ya? Entonces, el tejido meristemático es un tipo de tejido que suele realizar abundante mitosis, con la finalidad de generar crecimiento. Va ligado con una hormona vegetal llamada auxina, auxinas. Las auxinas son hormonas que van a estimular que la planta crezca hacia arriba. Además, su estímulo está brindado por la luz solar, que es un tipo de estímulo hacia arriba, ¿no? Para que la auxina provoque al tejido que ésta empiece a hacer mitosis. Y así la planta crece hacia arriba, ¿ya? Ahora, estas células del tejido meristemático son pequeñísimas, son delgadas, el núcleo grande, y van a, pues, a producir 2 tipos de meristemo, el meristemo primario y el meristemo secundario. Al primario le dicen también meristemo apical, porque va a generar, pues, crecimiento en las puntas, en las puntas. Por ejemplo, en la punta del tallo, va a haber tejido meristemático, el cual va a permitir que la planta crezca hacia arriba. Y en la punta de la raíz hay también tejido meristemático, que va a permitir que la planta crezca hacia abajo. Una de las diferencias entre ambos tejidos, ambos son primarios, es uno donde se localiza. Estos están en la punta del tallo, cono caulinar que se refiere a tallo, y esta está en la raíz. Pero la raíz, como tú sabes, crece hacia abajo, y hacia abajo hay tierra, hay piedras, donde esta estructura se puede dañar, porque como crece hacia abajo va a tener que empujar la piedra, la arena. Entonces, el meristemo hacia abajo crea una envoltura adicional. Tiene 3 nombres, te lo voy a dar. Cofia, caliptra o pilorriza. La cofia, caliptra o pilorriza es una estructura que protege el tejido meristemático que está en la punta de la raíz, porque como va a ir hacia abajo, esta puede sufrir daño, porque va a empezar a empujar la tierra. Entonces ahí encontramos tejido meristemático primario, porque crece la planta hacia abajo. Y hacia arriba está pues el cono caulinar, donde la planta va a hacer mitosis para crecer hacia arriba. Correcto. ¿Hasta ahí se entiende, chicos? Meristemático primario, ¿todo bien? A ver.
Chicos, ¿están vivos? Sí, Miss. Ya, chicos, sus simis como que no me convence, chicos. Ya, vamos a seguir. Aquí voy a retroceder un poco, ¿ya? El régimen sistemático se divide en dos, primario y secundario. El primario a la planta le da crecimiento hacia arriba como hacia abajo, ¿ya? En la punta del tallo, aquí está el tejido. Y en la punta de la raíz también hay tejido. Ahora pasamos al secundario. El tejido secundario lateral o cambium se encuentra, vamos a ver acá, se encuentra pues a los lados. A la planta le va a permitir que crezca en grosor. Es responsable del grosor de la planta. Se puede ver tanto en tallos como en raíces. Por ejemplo, aquí en el tejido meritemático secundario, mismo lateral o cambium, vamos a encontrar dos tipos de cambium. El cambium vascular, que es el de color amarillo, y el cambium naranja, que es el cambium suberógeno. El cambium se llama vascular porque va a formar los vasos conductores. Hacia adentro, el xilema, y hacia afuera, el floema. Este cambium forma xilema y forma floema. Si te preguntan, ¿quién forma el xilema y floema? El cambium vascular. Luego sigue el cambium suberógeno. Este va a formar hacia adentro la felodermis y hacia afuera el suberocorcho, que es lo que se empieza a descascarar del tallo. Disculpe. Entonces, tú cuando ves un tallo viejo, por ejemplo, un tallo seco, ves que la parte de afuera está como que se descascara, ¿sí o no? Ese es el famoso suberocorcho. Eso es un tejido que va secándose y se va saliendo, o sea, a la superficie. Es formado por el cambium suberógeno. Y la filodermis se forma hacia adentro, ¿ya? Entonces, hay dos tipos de cambio. El cambium vascular, que forman los vasos conductores, y el cambium suberógeno, que forma el suber y la filodermis. Eso le da grosor a la planta. Bien, por ejemplo, el cambium suberógeno no está presente en el alfalfa. ¿Por qué? Porque nunca vas a ver una alfalfa con tallo grueso, con tallo leñoso. La alfalfa siempre va a ser verde, es herbácea. Entonces solamente desarrolla cambio vascular. Las plantas que desarrollan crecimiento secundario, quiere decir que se vuelven leñosas, son las que van a desarrollar cambio suberógeno, porque aparece filodermis y aparece corcho, que es la parte externa de la planta o del tallo. ¿Ya? Entonces, el cambio lateral o cambio secundario, mejor yo meristemo secundario, también llamado cambio, ese que da a la planta crecimiento en grosor. Y el primario le da crecimiento en longitud. Bien, pasamos. Ahí está, mira, cambio vascular se encuentra entre xilema y floema. Origina los tejidos conductores xilema y floema. Ahí está. El cambio suberógeno se inicia en la corteza externa, origina la peridermis, ¿no? Tallos y raíces, plantas leñosas, reflejada en la epidermis. La usaré en un momento todavía, ¿ya? Pero bueno, igual tienes que quedarte con las palabras, ¿no? Peridermis en sí es el que está debajo de la epidermis. La epidermis es la parte, vamos a decirlo así, joven de la planta. Luego esta se endurece y cambia a peridermis. Bien. Porque algunas pasan a ser leñosas, no todas. Pasamos a tejido protector, lo que te decía. Se llaman protectores porque se encuentran en la superficie de la planta. Por ejemplo, la epidermis. Cuando tú ves una hoja, por ejemplo, ves que la hoja es verde. Sin embargo, la parte superficial es transparente, pero muchos lo ven color verde porque dentro hay parénquima clorofiliano, tiene clorofila verde. Pero la epidermis es transparente, no tiene cloroplastos. Y tiene una cubierta llamada cutina. Por eso es que cuando frotas una hoja con un trapito, brilla, porque la cutina es una cera impermeable. En la parte del embés, esta es la cara, la parte de atrás se llama embés, haz la cara y embés la parte de atrás, tiene estomas el embés. Los estomas están formados por dos células oclusivas, 1 y 2, y un orificio llamado ostiolo. Estos son los estomas y este es el ostiolo.
El estoma, pues, suele abrirse y cerrarse. Cuando se abre es para el intercambio de gases y cuando se cierra es para que no se pierda, pues, muchos gases. Ya, entonces estos estomas se cierran y se abren. ¿Dónde están? Se encuentran en la parte del en vez de la hoja, la parte de atrás de la hoja. Entonces, la epidermis es transparente, son células vivas, encontramos cutina. Pero cuando una planta, eso en cuanto a la hoja, y en cuanto al tallo es igualito, cuando es verde. Pero cuando el tallo pasa de verde a marrón o a leñoso, la epidermis evoluciona a peridermis. La epidermis es esto de acá, la epidermis. Pero cuando esto pues ya se forma leñoso, hace que tiene crecimiento secundario, pues se forma peridermis, que reemplaza la epidermis. En plantas leñosas o semileñosas que van a ser tronco, ya sea en tallo o raíces, pues los estomas evolucionan también. Ya no se llaman estomas, ahora se llaman lenticelas. Se llaman lenticelas, ¿ya? Se llaman lenticelas. Y estos también se cierran y abren. Y es el intercambio de gases, tanto oxígeno como dióxido de carbono. Hacia afuera se origina el suberocorcho, que dije hace rato, formada por células muertas y paredes lignificadas o suberificadas, porque tienen lignina, se hacen viejas. Y hacia adentro se origina el tejido parenquimático, ¿ya? Que la vamos a ver en un momento. Recuerda que el suber, cambio y parénquima conforman a la peridermis. No olvides que el suber es la parte seca que está hacia afuera. El cambio, que te dije hacer suberógeno, ahí está, el suberógeno, ¿no? Es el que es formado por el tejido meristematic secundario. Pelodermis, cambio y corcho forman la peridermis. Y acá también que viene a ser la epidermis, pero ya seca. Esto se lignifica, se seca. Todo viene a ser la epidermis. ¿Ya? La peridermis, perdón, peridermis. Pasamos a los tejidos fundamentales. Los tejidos fundamentales, pues, localizan tanto en la médula y la corteza del tallo como la raíz. Es como si fuese la parte carnosa de la planta. En los frutos se conoce como pulpa. Y en las plantas es en sí un tejido de relleno. ¿Ya? Es un tejido de relleno. A ver, por ejemplo, si le hacemos un corte a una hoja, la parte interna se conoce como mesófilo. Entonces, mesófilo. Y un mesófilo tiene parénquima clorofiliano, con abundante clorofila. Cloroplasto con clorofila. Por eso se ve el color verde. Bien, todo lo que es verde, todo lo que es verde. Y por eso ahí se puede hacer la fotosíntesis. Pero tú me dirás, pero también se puede hacer fotosíntesis en otras partes de la planta. Si es verde, sí. Si es verde, sí. Si no es verde, no. ¿Ya? Por ejemplo, las hojas es órgano fundamental para la fotosíntesis, suelen ser verdes siempre. En cambio, los tallos suelen cambiar de color. Los tallos pueden pasar de verde a marrón, se hacen leñosas. En cambio, las hojas nunca se hacen leñosas. Se pueden amarillar y caer, pero no se hacen leñosas. Las células del parénquima clorofiliano suelen ser delgadas, tienen abundantes espacios. Y su función principal es la fotosíntesis. Ya, el parénquima clorofiliano, mi clorofila. Otro, tenemos el parénquima de reserva. El parénquima de reserva son aquellos que guardan sustancias en su interior. Ya suelen almacenar algo. Vamos a ver que, por ejemplo, se puede ver que cuando más reserva tiene, pues más se va a engrosar, como una raíz engrosada. Zanahoria, remolacha. Tallos subterráneos, como la papa, bulbo, rizoma, son engrosadas, porque guardan más reserva. No olvides que cuando le plantas la fotosíntesis, chicos, ¿quién apagó mi audio? Nicole, ¿apagaste mi audio, creo, me parece? ¿Se escuchó, chicos? ¿Sí? Sí, no Sí, sé, Miss. no se lo Ahora sí escuchaba. le escucha, Miss. La última Ah, parte ya. no se lo escuchó, Miss. Nicole nos ha apagado el audio, te pasas, Nicole. No, fue sin querer queriendo, dice. Ya. Te decía que parénquima de reserva
es aquel que guarda sustancias, tanto en raíces como en tallos, ahí se guarda la sustancia. Lo que la planta hace como resultado de la fotosíntesis se guarda en raíces y tallos, por eso que se suele engrosar. Ejemplo, zanahoria, remolacha, papa, se suele engrosar. ¿Ya? Por ejemplo, no está acá, no está, acá te explico. Por ejemplo, apunta, porque no está aquí. Si el parénquima guarda agua, como es el caso de la planta de los cactus, las cactáceas, en lugares donde no hay agua, no hay mucha lluvia, suele ocurrir sequías. Entonces, el parénquima de la planta de la cactácea es un parénquima acuífero, porque guarda agua. Es un parénquima de reserva tipo acuífero, porque guarda agua para que pueda sobrevivir durante los tiempos de sequía. Una planta acuática, por ejemplo, también tiene su reserva, pero guarda aire para poder flotar. Es un parénquima de reserva aerífero, porque guarda aire. Un parénquima que guarda almidón, que viene a ser acumulación de formación de fotosíntesis, es un parénquima amilífero, porque guarda almidón. Ejemplo, la papa, ¿no? Guarda almidón. ¿Te das cuenta? Es un parénquima amilífero. Entonces hay tipos de parénquima, acuífero, aerífero, amilífero, según lo que guarda. Pero son parénquimas de reserva porque guardan algo. Ahí está, mira, el parénquima acuífero guarda agua. Está en los tallos y las hojas suculentas, o sea, las cactáceas. Siempre van a guardar agua. Ahí está, mira cómo guardan agua en su parénquima. ¿Ya? Suelen ser hojas grandes, sus celos son grandes, perdón, sus vacuolas son muy grandes que guardan agua. Ahí está. Otro parénquima aerífero, guardan aire. Facilita la aireación de órganos que se encuentran sumergidas en el agua o en suelos anegados. Permite también la flotación de algunos órganos en la planta. Meato de gases, estos son los espacios que deja. Ya, pasamos a tejido de sostén. El tejido de sostén, también le dicen soporte. Es un tejido mecánico que va a soportar, pues, el peso de la planta. Le puede brindar tanto rigidez como elasticidad, flexibilidad, mejor dicho. Hay dos tipos de tejido sostén, el colénquima y el esclerénquima. Repito, hay dos tipos de tejido sostén, el colénquima y el esclerénquima. El colénquima, por ejemplo, es un tipo de tejido. El colénquima es un tipo de tejido que está formado por células vivas. Este tipo de tejido de sostén, pues brinda a la planta una semirrigidez y mucha flexibilidad. Por ejemplo, cuando viene el viento y viene un viento fuerte y empuja al tallo de la alfalfa se va a un costado y nuevamente se pone en su posición normal, vuelve a su estado normal. ¿Y eso a qué se debe? Es que si hacemos un corte a la planta, pues se puede encontrar en sus vértices abundante tejido colénquima, el cual le da flexibilidad a la planta para que vuelva a su estado normal, ¿no? También lo podemos encontrar en los peciolos, que viene a ser la ramita que une la hoja con el tallo. También hay colénquima, que es un tejido que le da flexibilidad. Por eso es que cuando viene un viento, pues las hojas pueden moverse, pero no se caen, ¿no? Entonces, porque hay una pequeña rigidez y también flexibilidad. Formada por células vivas llenas de celulosa, ¿ya? Están debajo de la epidermis, recuerda. Y también en el pechilo del tallo. En cambio, el esclerénquima es un tejido rígido, formado por células muertas lignificadas. ¿Y qué es lignificada? Es porque es una sustancia que le da dureza a la planta. Recuerda, el colénquima cambia a esclerénquima cuando la planta se pone vieja, leñosa, ¿ya? Por ejemplo, cuando una planta crece, su tallito es verde, normal, tiene colénquima,
Pero genéticamente esa planta va a ser un árbol de ponciano, el cual tiene el tallo duro, pero todavía la veo verde el tallito. Mientras pasa el tiempo, ese tallito va a ponerse como un tronco, se va a empezar a endurecer. Entonces quiere decir que el colénquima, de lo que es flexible, va a cambiar a esclerénquima y las células se vuelven secas, se secan por lignina y se endurece el tallo. Entonces, las células de este esclerénquima también se conocen como fibras y esclereidas. Y no solamente se encuentra en la parte del tallo viejo, también se puede encontrar formando partes duras de la planta. Por ejemplo, la pecana. A ver, que te tiren una pecana en la cabeza. Duele, ¿sí? Porque tiene estructuras duras. Eso quiere decir que tiene esclerénquima. A ver, que te tire tu compañero una mandarina y que venga Nicole y te tire una pera. ¿Cuál te duele más? La pera, ¿sí o no? Es que, si te das cuenta, la mandarina tiene agua, jugo. En cambio, la pera tiene estructuras llamadas células pétreas. Células pétreas, también conocidas como clereidas, que son estas de acá. Y esto hace que sea duro la pera, ¿no? Recuerda que las esclereidas están células pétreas o esclereidas, ¿no? Que están aquí, mira. Por ejemplo, en el endocarpo del durazno. Ahí está, en la pepa del durazno hay, por ejemplo, ¿no? Algo duro. Es porque tiene células pétreas. ¿Te das cuenta? Zapato. Bien. Entonces decía que el clerénquima ya le da dureza a la planta. ¿Ok? Bien. Ya, antes de continuar, hasta aquí voy a preguntarle, chicos, porque no quiero seguir avanzando si ya estás perdido ya. Vamos a preguntar hasta aquí. A ver, pregunta. ¿Cómo se denomina al tejido que encontramos formando parte del mesófilo de la hoja? Mesófilo de la hoja. Recuerda que la hoja, cuando le hacemos un corte en la parte interna, se llama mesófilo. Tiene abundante parénquima. Pregunta, ¿qué parénquima es? A ver. Chicos, estamos acá, mira. Aquí está. Este de aquí. ¿Qué parénquima es? Es parénquima clorofiliano. También dicen clorénquima. Abundante tejido, ¿no? De parénquima clorofiliano. Por eso que las hojas pueden hacer fotosíntesis, porque tienen clorénquima o parénquima clorofiliano. Otra pregunta. ¿Qué tipo de tejido encontramos en las plantas cactáceas, como el cactus, para que puedan sobrevivir en lugares donde no hay agua? A ver.
A ver, chicos. Chicos, participen, equivóquense, aquí aprendemos. Muy bien, parénquima acuífero. Parénquima acuífero. Así es, acuífero. Pregunta. ¿Cómo se llama la división de plantas donde encontramos a los musgos? Carecen de vasos conductores, son avasculares. ¿En qué división encontramos a los musgos? División sinosperma. No. Empieza con B. Son las briofitas, ¿ya? Son las briofitas. Briofitas. Pregunta. ¿Qué tejido encontramos? ¿Qué tejido encontramos en la pera, por ejemplo? Para que sea resistente, dura. A ver, la resistencia y la dureza, ¿quién se lo da a la planta? Esclereida. Muy bien. El esclerénquima, así es. Este es el esclerénquima, formada por células pétreas, llamadas también fibras y cliesclereidas. Pregunta. ¿Cómo se llama el tejido que forma el xilema y el floema? ¿Quién forma el xilema y el floema? Alguien estaba en medio, ¿te acuerdas al inicio? Lo dije, es un tipo de tejido meristemático. ¿Cómo se llama? A ver. El de crecimiento. ¿Cómo se denomina el tejido? A ver, chicos. Miss, no te escuché. ¿Cómo se llama el tejido que forma el xilema y floema? Aquí está, miren chicos, aquí está. La parte secundaria. ¿Verdad? El cambium vascular. Recuerden que el xilema y el floema son vasos conductores que transportan savia. Quien forma el xilema y el floema es el cambium vascular. ¿Ya? El cambium vascular. Bien, voy a continuar. Pasamos a tejidos conductores. Los tejidos conductores son los famosos vasos conductores, formados por células que pueden ser vivas o células muertas. Empezamos. El xilema es un vaso conductor que transporta savia bruta. ¿Qué es savia bruta? Savia bruta es savia inorgánica. ¿Y qué es inorgánica? El agua y las sales son sustancias inorgánicas. En conjunto se le llama savia bruta. El xilema transporta savia bruta. ¿Qué vasos forman el xilema? Las tráqueas y los vasos leñosos. Las tráqueas y vasos leñosos están formadas por células muertas. Estas conforman al xilema. Son alargadas y lignificadas. ¿Qué es lignificada? Quiere decir que están formadas por lignina, o sea, están secas.
¿Dónde están? En la parte interna, o sea, por la médula, y forman más adelante la madera en plantas leñosas que tienen crecimiento secundario. Las tráqueas pueden ser anilladas, espiraladas o aerolares, como vemos acá, mira. Acá está el xilema, ¿ya? Estas son las placas perforadas y por acá sube, por acá asciende el agua y las sales minerales de la raíz hacia la planta. ¿Ya? Entonces estos son los vasos leñosos con pared lignificada, formados por células muertas. ¿Ya? Entonces por acá va a ascender, ¿qué cosa? Va a ascender, porque solamente su dirección es unidireccional, va hacia un solo lado, va hacia arriba, se absorbe por las raíces. Agua y sales minerales suben. ¿Ya, chicos? Suben. Bien. No olvides que transportan savia bruta, que es agua y sales minerales, ¿ya? Bien, pasamos al floema. Transportan savia elaborada. ¿Y qué es eso? Es el resultado de la fotosíntesis. La savia elaborada es el resultado de la fotosíntesis, que se transporta de dos formas, bidireccional, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, para repartir a todos los lados. El floema transporta savia elaborada, también más savia orgánica. Y sus vasos son llamados los famosos células cribosas o vasos cribosos. Entonces, por acá se transporta el azúcar, hormonas, ¿no? Por el floema. Tiene placas cribosas. Ahí está. Placas cribosas. Células que lo acompañan. Células anexas con núcleo. Este de acá no tiene núcleo, este de acá sí tiene núcleo. Les acompañan células nucleadas. ¿Ya? Recuerda que el floema transporta savia elaborada, está formada por células vivas. Formada por células vivas. ¿Ya? No olvides que el vaso criboso y la célula cribosa es parte del floema. Los tubos cribosos o tubos liberianos son parte del floema. Tubos cribosos o vasos liberianos. Están formados por células vivas anucleadas asociadas a células anexas nucleadas. Esa es parte del floema. Ahora, en tallos leñosos, ¿no? Entre el xilema y el floema se localiza el camión vascular, que te decía quién era el que formaba estos dos vasos. El camión vascular forma el xilema y forma el floema. ¿Ya, chicos? El camión vascular forma el xilema y forma el floema. No olvides, tubos cribosos o vasos liberianos son parte del floema. Vasos cribosos, células cribosas, forman los tubos cribosos. ¿Ya? Sus células son células vivas, células vivas. En cambio, el xilema son células muertas. Los vasos son tráqueas o vasos leñosos. Bien. Pasamos al último tejido para luego pasar a fitohormonas. Tenemos acá los tejidos secretores. Las plantas no eliminan ningún tipo de residuo. Sin embargo, existen sistemas secretoras específicos que liberan diferentes productos. ¿Ya? Por ejemplo, los pelos glandulares liberan aceites esenciales, es decir, los aceites famosos aromáticos. Las cavidades secretoras liberan aceites esenciales. Estas contienen, pero esta la libera. ¿Ya? Las cavidades guardan aceites esenciales. Por ejemplo, un ejemplo de cavidad secretora. Por ejemplo, cuando agarras la cáscara de la mandarina y lo peñiscas al ojo de tu hermanito, por ejemplo, ¿no? Sale como un aceite hacia el ojo que le empieza a arder, ¿sí o no? Ya, has presionado la cavidad secretora. Me dejo entender, ¿verdad? Y los pelos glandulares, pues, son los famosos aceites que salen, por donde salen, ¿ya? Y las cavidades son los que almacenan al aceite. Los nectarios son aquellos que producen néctar. Son sustancias azucaradas que tienen glucosa, fructosa, maltosa, melobiosa, sucrosa, ¿no? Y esto atrae mucho a los insectos y las abejas, también aves u otros animales. Y estos, pues, también al acercarse a los nectarios, llevan en su espaldita el polen y así favorecen la polinización hacia otras flores. Permiten la polinización al momento que vienen a succionar el néctar de las flores. Hay un nectario, por ejemplo, mira un nectario, ¿ves?
Y esos picotean, ¿no? Y absorben todo el néctar. Los tubos laticíferos son aquellos que sus células, perdón, son vacuolizadas porque dentro de su vacuola tienen látex. Es un aspecto lechoso, contiene agua, gomas que sirven para fabricar pues diferentes sustancias. Por ejemplo, el preservativo, formado de látex. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces tenemos los tubos laticíferos. Ya está. Hasta acá voy a preguntar antes de pasar a fitohormonas. ¿Ya, chicos? Bien, a ver, pregunta. ¿Cómo se denomina la savia que transporta el floema? ¿Cómo se denomina la savia que transporta el floema? ¿Qué transporta el floema? ¿Qué tipo de savia transporta el floema? Muy bien, la savia elaborada. También le dicen savia orgánica, porque es el resultado de la fotosíntesis. Pregunta, ¿cómo se llaman los vasos que conforman al floema? ¿Cómo se llaman los vasos que conforman al floema? A ver, los vasos que conforman el floema. ¿Cómo se llaman los vasos que conforman el floema? ¿Nadie? Vasos cribosos o tubos cribosos y vasos liberianos. Aquí está, mira. Tubos cribosos y vasos liberianos. ¿Ya? Bien. Bien. Ya ahorita vamos a verlo con las preguntas, ¿ya? No olvides que aquí en tejidos tenemos a los pelos glandulares, cavidades secretoras, nectarios y tubos laticíferos. ¿Ya? Tubos laticíferos, nectarios, pelos glandulares y cavidades secretoras. Vamos a pasar a fitohormonas. Las fitohormonas son las hormonas vegetales. Tienen como función, pues, ellas no cumplen funciones, mejor dicho, ellas regulan, ¿ya? Recuerda, las fitohormonas no cumplen funciones, sino las regulan. A ver, me dicen que retroceda. ¿Esto? Esto. Ya. No olviden, chicos, por favor, que las fitohormonas no cumplen funciones, sino regulan la función. Ya, regulan la función. ¿Ya podemos pasar? Ya. Recuerda que la fitohormona regula, por ejemplo, el crecimiento, el desarrollo y metabolismo en las plantas. Actúan con pequeñas concentraciones nada más. No son específicos porque no se forman en ningún órgano en especial. ¿Ya? Y actúan, pues, sobre muchos órganos de diferentes formas. Tenemos acá, por ejemplo, a las más conocidas que son las auxinas, las giberelinas, el etileno, las citoquininas y el ácido abscísico, ¿ya? Recuerda que las auxinas son fitohormonas que producen un ácido llamado ácido indolacético, se conoce como el IAI. El ácido indolacético es un ácido exclusivamente en las auxinas. Ellas promueven el crecimiento o dominancia apical. ¿Qué es eso? Que las plantas crezcan hacia arriba. Hacia arriba. Activan el crecimiento y también actúan para acelerar la formación de los frutos. Ayudan al crecimiento. En cuanto a las giberelinas, actúan permitiendo la germinación de las semillas. Las giberelinas van a permitir que la semilla empiece a germinar. PNG de germinación. Las citoquininas, muy similar a las auxinas, inducen a la división de las células, o sea, la mitosis. Las citoquinas, estas sí, retardan el crecimiento, hacen que la planta no crezca mucho y también permite lo que es la caída de las hojas. El etileno acelera la maduración de los frutos, acelera la caída de las hojas, principalmente la caída de las hojas. Acá hay dos, mira, caída de hojas, ¿ves? Específicamente se le da el etileno, porque es una inhibidora, inhibe, ¿ya? El etileno acelera la caída de las hojas, acelera el proceso de envejecimiento de las flores,
tras la fecundación. Cuando una vez que se ha fecundado el óvulo por el polen, pues lo que va por el aterozoide traído por el polen, va a provocar que las hojas, que las flores empiecen a caer. Y así se desarrolla el crecimiento de la semilla. El ácido abscísico es el que inhibe el crecimiento provocado en un estado de letargo. Por ejemplo, cuando cae una semilla, no sé si alguna vez ha pasado pues, o han visto, de que van a sembrar semillitas, ¿no?, en la tierra, y de pronto echas agua, pasa una semana, un mes y nada, no crece la semilla, no crece. Tú dirás, pero ¿qué pasó si yo planté, no? Ya. El ácido abscísico es una hormona que inhibe, o sea, no va a dejar que la semilla crezca. ¿Y por qué, Miss? Porque el ácido abscísico solamente se reduce cuando la semilla está en un lugar adecuado y una condición o temporada adecuada. No sé si una vez has escuchado cuando dicen, estamos en temporada temporada de fresas. Y empiezan a haber un montón de fresas. Lo que pasa es que hay ciertas temporadas donde ciertas semillas o plantas empiezan a crecer más. Y eso se debe a que el ácido abscísico inhibe el crecimiento o germinación de algunas semillas. Solamente va a reducir su cantidad cuando exista la condición apropiada. Ahí recién la gibberelina aumenta y empieza a germinar la semilla crece y la planta crece. Pero antes no. El ácido abscísico inhibe el crecimiento. Además, el ácido abscísico también va a provocar que se cierren los estomas, evitando la transpiración. Cuando la planta está en un lugar donde hay mucho calor, por ejemplo, esta puede perder agua por los estomas y puede provocar que la planta se seque y muera. El ácido abscísico, pues cuando hay demasiado calor, va a estimular a las estomas para que ellas se cierren y así la planta no pierda agua. Es una inhibidora, inhibe, no deja que algo trabaje, ¿no? Pero lo hace por el bien de la planta. Ahora, otro, por ejemplo, el etileno ayuda a que los frutos maduren. ¿Tú has visto que en algunos momentos cuando tu mamá compra palta, dice, chico, vamos a comer palta? Ya, dice, José, corre, trae la palta. Trae la palta y dice, no, está muy duro, falta madurar, le dice. Ok, ¿qué hace? Mamá agarra y lo envuelve con periódico. No sé si ha visto eso. Ya, ¿sabes qué sucede? El etileno normalmente es producido por la misma planta. Ya sé que los frutos maduren más rápido, ¿ya? Y lo que ocurre es que el etileno es un tipo de fitohormona gaseosa, o sea, es el tipo gaseoso, es producido por las auxinas. Este etileno, para que la fruta madure más rápido, pues tiene que estar en un lugar oscuro, un lugar donde no hay mucha luz. Y así se produce más rápido la maduración. Chicos, más rápido la maduración. En cambio, cuando la fruta está todavía verde y tú quieres llevarlo a un lugar, por ejemplo, de aquí, de Lima, de Ayacucho, lo quiero llevar para Lima. Pero yo digo, ¿cuánto va a tardar? Va a tardar, decir ya, 2 días. Pero en el transcurso se va a podrir, no se va a malograr la fruta. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que, para evitar que el etileno avance rápido, pues lo someten a CO2. El CO2 es un gas que va a retardar la acción del etileno. O sea, va a evitar que la fruta se pudra en el camino. O sea, retarda la maduración. Bien, el CO2. Eso es lo contrario del etileno. El etileno ayuda a madurar. El CO2 retarda producción de etileno. Retarda que se madure el fruto. ¿Ok, chicos? Entonces, tanto el etileno como el ácido abscísico son inhibidores. El ácido abscísico pues retarda la germinación y provoca que los estomas se cierren. El etileno ayuda a la maduración de los frutos, provoca la caída de hojas. Y también acelera el proceso de envejecimiento de las flores cuando ya estas son fecundadas. Citoquininas induce la división y diferenciación de la célula, retarda crecimiento y caída de las hojas, retarda el crecimiento y caída de las hojas. ¿Ya? Citoquininas retarda crecimiento y caída de las hojas.
Auxina y gibberelina pues permiten el crecimiento de dominancia apical, y exclusivamente la gibberelina es la que permite la germinación de la semilla. Bien, jóvenes. Vamos a pasar uno por uno las preguntas para ver cómo nos va. Aquí vamos un ratito. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos, duda que tengan? Yo sé que fueron muchos nombres y eso todavía falta la parte 2. Botánica es un tema bien complejo, chicos. Para que puedas recordar todos los términos tienes que repasar bastante. Bastante se repasa. ¿Ya? Bien, vamos a ver entonces un poco de praxis. Vamos a compartir la pantalla. Ay. Vamos a ver. Ya. Pregunta, dice. La tuna es, y una monocotiledonia no podría ser la, dice. A ver. Recuerda que la tuna es un tipo de planta conocida como suculenta, o también pertenece al grupo de las plantas llamadas las famosas, y se me fue el nombre, chicos, en la sábila. Son grupo de las, bueno, le dicen suculentas, se me fue el nombre. También le dicen xerófitas. Perdón. ¿Te escucho? Ya, bueno. Tienen un nombre, se me fue el nombre ahorita, pero le dicen también xerófitas. ¿Por qué le dicen xerófitas? Porque viven en lugares donde no hay agua, donde hay muy poca agua. Xerófitas. ¿Ya? Xerófitas. Le dicen suculenta porque absorbe mucha agua cuando hay, y puede vivir buen tiempo sin agua. ¿Ya? Y una monocotiledonia no podría ser el frejol, porque el frejol tiene 2 cotiledones. No podría ser el frejol. Clave 1 la E. Ya, 1 la E. A ver, pero falso. Las briofitas forman la mayoría de plantas leñosas del planeta, dice. ¿Verdadero o falso? Las briofitas forman plantas leñosas, forman tronco. A ver, ¿quién me dice? ¿Se acuerdan? A ver, ¿se acuerdan? A ver. Briofitas. Mira, esas no son las que almacenan agua en el tallo. No, las briofitas son las que viven en lugares. Claro, son los musgos, viven en lugares donde hay mucha humedad, pero no guardan agua. Son pequeñísimas, se confunden con el hongo de la pared de las cañerías. Ellas no forman plantas leñosas, ellas son muy rudimentarias, es falso. La polinización es una adaptación de las plantas terrestres para la fecundación. Claro, es un tipo de adaptación, ¿no? Verdadero, ¿ya? Verdadero. Las gimnospermas son plantas con flores. Las gimnospermas son plantas con flores. A ver. No. Las gimnospermas son plantas con flores. ¿Verdadero o falso? Sería falso, ¿verdad? Falso. Ya. La formación del embrión con 2 cotiledones en la semilla es una característica anormal de las plantas con flores. La formación del embrión con 2 cotiledones en la semilla. ¿Esta es anormal? No, falso, ¿verdad? Falso. Las angiospermas son las plantas más importantes de nuestra alimentación. A ver, ahí sería verdadero. Claro, ahí está en la papa, ahí está por ejemplo, la espinaca, está la zanahoria, rabanito, todo. Respuesta, verdadero. Clave, avión, ¿verdad, chicos? Avión. 3 dice, en las dicotiledones las hojas presentan, a ver, soros,
Los soros están presentes en las plantas leñosas de tipo de la división pteridofitas. Paralelas son las monocotledonias. Solo xilema, solo floema, hay ambas. Nervadura palmadas también, sí, puede haber, ¿no? Clave la C, ¿no? Tiene diferentes tipos de nervaduras, como las palmadas, sí, hay también palmadas. Dicen palmadas porque es como tu mano. Las nervaduras son como tu mano. Es ramificada la nervadura. Las plantas gimnospermas se caracterizan por, a ver qué me dicen por ahí, 4. La E. Claro, son plantas con semilla desnuda, ¿verdad? Son plantas con semilla desnuda, chicos. Seguimos. El polen de las monocotledonias tiene, dice, poros. Y el de las cotledonias tiene poros. A ver, ¿te acuerdas? ¿Cuántos poros tenía la mono y cuántos poros tenía la dico? Lo dije. Mono no tiene solo uno. Dico, Y Tico tiene La A. la, ¿verdad? Dico tiene 3. Muy bien, respuesta a la 1 sería la 5 sería la A. 6. Las células vegetales que tienen la pared celular más resistente son las del esquerénquima y del xilema, debido a que están constituidas de, a ver, cuando están secas, muertas, porque tienen algo que lo hace que se seque, algo que hace que se encuentren secas. Y eso no es la celulosa, eso es la lignina. Recuerda, la lignina es una sustancia que solamente aparece en la tercera pared cuando la planta va a desarrollar crecimiento secundario o cuando es parte del xilema porque se seca. Cuando escuchen, cuando cualquier célula dicen que la célula está muerta, es porque le ha entrado mucha lignina. La lignina seca la pared. La pared cuando se seca la célula. La célula es muerta. ¿Quién tiene célula muerta? El esclerénquima y el xilema. ¿Ya? Pregunta 7. Relaciones, dice. A ver, acá no puedes fallar, ¿ah? Te escucho, Nicole, te escucho. Acá tengo 14 alumnos. A ver. Alondra, Carlos, Griseli, Doris, Catherine, María Chávez, María Jicaro, Mayra Pillaca, Milagros, Omar, Sandra, Tania, Vanessa. Participen, por favor. Equivóquense, aquí aprendemos todos. Me dice Miss, ¿qué? La D, a ver, vamos a ver. La D me dice. Entonces, cuando me quieran dar una respuesta, pongan el número y la clave, ¿ya? Para no confundirme. Ya. Entonces, musgo, ¿con quién va? Va con briofita. El hecho, ¿con quién va? El hecho va con pteridofita. Pino, con gimnosperma. Pino, gimnosperma. Y arroz, angiosperma. Dentro de angiosperma está la monocotledonia que corresponde al arroz. ¿Ya? Esa es la relación, entonces. ¿Ya? Musgo briofita, helecho pteridofita, pino gimnosperma y arroz angiosperma. 8. Los tricomas. Ya. Los tricomas, chicos, son los pelitos, son como pelitos que aparecen en la superficie de una planta. Escucha, superficie. ¿Qué tejido de la 8 está en la superficie? En la parte externa, solamente en células vivas. A ver, por ejemplo, tu piel, ¿de qué está hecho? Superficialmente, hacia afuera. ¿No? ¿Qué es lo cuando ves la piel de alguien? Esa piel, ¿de qué está hecho? de tejido epitelial. Tú lo has dicho, epitelial. Epi es sobre, Epidérmico. ¿verdad? Acá sería epidérmico, porque algunas personas, la mayoría de personas tenemos nuestra piel y tenemos vellitos. Esos vellitos jóvenes están sobre la epidermis. Es igual en las plantas, también tienen vellitos, les dicen tricomas acá. Y están sobre la epidermis también. ¿Ya? 9. Los o las son células conductoras del floema.
y en tallos envejecidos la epidermis es reemplazada por la, dice. A ver, ¿quiénes son células conductoras del floema? Y dice, y en tallos tubos cribosos, ya, y en tallos envejecidos la epidermis se reemplaza por, la epi es joven, células vivas. Cuando el tallo se envejece, esta cambian por células muertas, llamada peritermis. 9, enano. 9, enano. 10. La epidermis es un tejido y está cubierto por una capa impermeable de, dice, a ver, lo dije. La A. La epidermis es un tipo de tejido vivo y está cubierto por una capa de cutina. Cutina, claro, también puede ser, ¿no? Clave la A. Muy bien, cutina es una grasa, sí es una grasa. Es como una cera, es una cera que le da impermeabilidad a la planta para que ésta no se seque rápidamente. Respuesta, avión. 11. El tejido vegetal con constante división mitótica hace abundante mitosis, lo dije al principio. ¿Quién es? A ver, ¿quién es? Permite el crecimiento. Meristemático. Muy bien. También le dicen embrionario. Clave, enano. 12. Capa celular que origina las raíces secundarias. Aquí es la respuesta, el cambium suberógeno. Ya, chicos, el cambium suberógeno. A ver, ¿a quién se le denomina meristemo secundario? Permite el crecimiento en grosor. A ver, Cambium vascular. cambium, pero el segundo está formado por dos. La A y la B, tuberoso. Clave la E, muy La bien. B. Enano. A ver, sorpréndeme en la pregunta 14. Floema va con La C. posee vasos cribosos. Xilema conduce agua y sales minerales. Y meristemo primario, constante mitosis. Ese es el orden, chicos, ese es el orden. 15. El principal glucano, o sea, azúcar, de reserva energética vegetal, se denomina, lo vimos cuando hicimos carbohidratos, y se almacena en el parénquima. Acá no puedes fallar, lo dije. Recuerda que en clase yo te dije que el azúcar en las plantas se guardaba en raíces y tallos, bajo la forma de almidón, correcto. En humanos, bajo la forma de glucógeno. En plantas, almidón. Y se almacena en un parénquima, es un parénquima de reserva.
Pero mismo hay reserva. La E. Un parénquima amilífero, porque guarda almidón. Y pero no hay amilífero, amiláceo. ¿Ya? Recuerda que en las plantas su reserva se conoce como parénquima, perdón, reserva se conoce como almidón. Almidón, ¿ya? Clave 15, dedo. 16. El conjunto de vasos liberianos se conoce como vasos liberianos. A ver, formado por células vivas. Floema. Muy bien, es el floema. El floema. ¿Ok? Pregunta número 17. Gilema. Me dice, mira qué me dice función de soporte y transporte de savia mineral en plantas. Me dice xilema, sí, pero también puede ser colénquima, porque dice función de soporte. En este caso, soporte es el colénquima. Transporte es el xilema. ¿Qué marcamos? Ambas. Hay doble respuesta. Puedes cualquiera de las dos, porque las dos, bueno, colénquima es la primera y xilema es la segunda. Bueno, esa es la respuesta. Colénquima y xilema. La cutina protectora de las plantas está compuesta de 18. Respuesta. ¿Qué es la cutícula? Está sobre la planta. Pasa un trapito y brilla. ¿Por qué? Porque tiene Queratina. queratina. Quitina. Quitina. Cutina. Es una cera. Lo dijimos Cutina. arriba. Cutina es una Suena cera. como- Es que como nosotros tenemos también cutícula en las uñas al costadito. Y no precisamente es con cera y eso. No brilla. Pero dicen plantas. Ya, está bien, te puedes confundir, no hay problema. Hay que leer bien. Cuando dicen plantas, cutina es una cera. Bien, hay mucha similitud en cuanto a las respuestas. A ver, vamos a relacionar, ¿ya? A ver, todos conmigo. 19, xilema. Xilema. Circula savia bruta. Circulación de la savia bruta. Floema. Transporta savia elaborada. Transporta savia elaborada. Parénquima. Parénquima. Parénquima es almacén. Puede ser almacén de azúcares. ¿Sí? Colénquima. Sostén con células vivas. Y esclerénquima, sostén con células muertas. ¿Estamos bien? ¿Sí? Chicos, ¿están vivos? Por favor. Por Sí, favor, mi- chicos. Ya. ¿Están vivos? Sí. Bien. Pregunta 20. Pregunta 20. Complete. Él presenta células muertas, mientras que él tiene células vivas. A ver. La A. Muy bien, la A, ¿verdad? Colénquima, células, ¿perdón? Colénquima, células muertas. A ver, fíjate bien, por favor, fíjate bien. Es lo contrario, mis. Primero es esclerénquima.
La respuesta sería casa. El xilema presenta células muertas, mientras que el floema presenta células vivas. ¿Ya? La respuesta 20 es C. Xilema y flema. Va en ese orden. 21. Relacionar e indicar el orden correcto. A ver, auxina. Auxina, citoquinina. Creo que ahí falta una. Falta uno, ¿verdad? Lo estoy viendo mal. Vamos a relacionarlo con lo que hay, ¿ya? Y retarda el envejecimiento. La citoquinina, ¿verdad? ¿Quién ablanda los frutos? El etileno, ¿verdad? Iniciación de la raíz, la auxina. ¿Ya? Ahí nos falta respuesta para la gibberelina, que viene a ser la germinación de las semillas. ¿Hay clave? A ver, fíjense, por favor. No. Porque no hay orden, ¿no? Que debería ser A, B, C, D. ¿O cómo es? A ver, vamos a verlo bien. Ay, ya entendí, ya entendí. La primera, ¿qué le traía, no? Según el orden. ¿Verdad? El envejecimiento sería la C, ¿verdad? Hablando de los frutos sería la E. Iniciación de la raíz sería la A, ¿verdad? C, E, A. La respuesta sería la E, ¿verdad? Porque falta la última, para que sea la G. ¿Me entendieron ahí? Son las iniciales, mira, A, C, E, G. ¿Quién retarda el envejecimiento? La citoquinina, C. ¿Quién aprende los frutos? La maduración, el etileno, E. ¿Quién inicia la iniciación de la raíz para que crezca? La A, auxina. Y abajo nos falta una alternativa que debería ser la gibberelina, la G. 21, la E. 22. Las plantas superiores que poseen envoltura floral se denominan. Ahí sería envoltura floral. Helechos. A ver, si no me equivoco, ahí la respuesta es, Matito. La respuesta sería antofitas. También le dice plantas con flores, ¿ya? Que envuelven las semillas en el ovario, sí. Antofitas también se le dice. Antofitas. Bien, continuamos. Continuamos. Seguimos. ¿Qué fitohormona se emplea para favorecer el enraizamiento de hortalizas y frutales? Cuando se extienden las ramas, a eso se refiere, ¿no? Extensión. Ahí actúa, jóvenes, las citoquininas. Ya, las citoquininas. 24. ¿Qué fitohormona se utiliza para controlar la forma y el tamaño de los frutos? A ver, la diapositiva creo que estaba eso. A ver. Auxilina. Ahí también vendría a ser, jóvenes, la citoquinina, ¿ya? También, porque esta retarda, pues, el tamaño,
O sea, evita que crezca demasiado. Va a controlar la forma y el tamaño de los frutos. ¿Ya? Citoquinina. Fitohormona. ¿Qué fitohormona puede causar la reversión de la fase adulto a la fase juvenil? O sea, evita el envejecimiento. La ¿La sí? Si no me equivoco, también es la citoquinina, chicos. Qué raro. A ver, vamos a verlo bien. Enraizamiento de las hortalizas tiene que ser este crecimiento de las ramas. Ujú. Ah, perdón. A ver, un momentito, vamos a verlo. A ver, un momentito. Ya, hay una corrección ahí, ¿ya? La pregunta 24. Lo que pasa es que las fusiones entre la auxina, quiberina y citoquinina son muy similares, pero hay específicas. Por ejemplo, en la auxina, estimula y regula el desarrollo de los frutos. El desarrollo de los frutos. Ahí sería respuesta de la 24, la auxina. Ya, la auxina. De ahí, la siguiente, la 21, la 23, perdón, sí es la citoquinina. Y la 25 previene la senescencia, se previene el envejecimiento. Esa también es la citoquinina. Ahí también senescencia. Senescencia o evitar el envejecimiento. Citoquininas, ¿ya chicos? Ya. Quiero ver algo acá un ratito. Qué raro. Vamos a ver acá. Ya. Bien, chicos. Está bien. Están las respuestas. Esas son las respuestas. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algo, chicos? Recuerda que la próxima semana vamos a hacer todavía la parte 2 de planta E. La gibberelina, jóvenes, estimula el letargo y la senescencia. ¿Ya? Entonces también puede ser esa. La gibberelina puede ser la respuesta de la 25. ¿Ya? Se presta. Lo que pasa es que tú agarras un libro y te fijas en las funciones, mejor dicho, en las estimulaciones que provocan, tienen funciones muy similares. Vas a encontrar respuestas muy similares, ¿no? Entonces, si puede haber, pues, ambigüedad en las claves, ¿ya? Sí, pues lo que pasa es que cuando te mostré hace un rato una imagen de una diapositiva, dije que 2 en 1, te mostré dos fitohormonas en una función, porque es la razón de que no son muy similares. Por ejemplo, las citoquininas y las auxinas, ambas su función es la dominancia apical, por ejemplo. Ambas, dominancia apical.
porque ambas inducen el crecimiento en plantas. Ambas. Entonces, se lleva ambas funciones. Otro, por ejemplo, en cuanto a etileno, estimula la rápida caída de hojas. Pero también acá en mi libro me dice también que la caída de hojas también es responsable el ácido abscísico. Y como manera indirecta, también la gibberelina, porque al momento que evita la senescencia, su efecto también manifiesta caída de hojas y frutos. Entonces, son funciones muy similares. Por eso normalmente cuando te preguntan algo más específico. Estas preguntas están tienen mucha ambigüedad estas preguntas. Claves salen dos. ¿Ya? No ten en cuenta eso. También recordar que para cada universidad manejan diferentes funciones. Por ejemplo, si tú compras un libro de la Pre San Marcos con un libro de la Pre Cayetano, en cuanto a su función de las fitohormonas, hay diferentes funciones. Por ejemplo, para Cayetano, la función de caída de hojas no es el etileno, puede ser otra hormona, ¿no? Como la gibberelina o el ácido abscísico, pero no es el etileno. Entonces, algo así. Entonces, depende también de la universidad que vas. Al igual que te dije, como el protozoario de la eulena. La eulena para San Marcos es un protozoario, pero para Cayetano es un alga. Perdón, al revés. Para Cayetano es un protozoario y para San Marcos es un alga. O sea, hay esas pequeñitas confusiones hay. Siempre ha ocurrido eso, chicos. Bien, jóvenes, acá vamos a quedar entonces la próxima semana. La próxima semana vamos a continuar con botánica. Botánica 2, vamos a ver ya organología vegetal. Es tallo, raíces, hojas, frutos, semillas y flores. ¿Ya? Nos vemos. Cuídense, un abrazo para todos, chicos. Chao, chao. Gracias, Nicole. Nos vemos, cuídate. Nos vemos, chicos. Cuídese, Miss. Gracias.